Muy buenos días y bienvenidos a Parlamento, el programa en el que les resumimos toda la actividad de la Cámara Legislativa aquí en Las Islas. Arrancamos con un debate a 7 en el que participan todos los partidos con representación en este hemiciclo. Comenzamos. Ya están con nosotros Sebastián Franqui, José Miguel Barragán, Luz Reverón, Luis Campos, Casimiro Curbelo, Raúl Acosta, Nicasio Galván. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Estamos arrancando un nuevo periodo de sesiones, además casi acercándonos al ecuador de la legislatura, y hay muchos temas por delante en lo estrictamente legislativo, en lo que tiene que ver estrictamente con esta Cámara: ley de alquiler vacacional, ley de transporte por carretera, de protección a la infancia, comisión de investigación, reto demográfico, pero también hay otros muchos asuntos que tocan de cerca al Parlamento y en lo que todos ustedes pues también tienen mucho que decir. Yo voy a empezar, si les parece, dándoles la palabra a cada uno de ustedes, un primer turno de intervención, para que cuenten a los espectadores de manera somera pues cuáles son los retos, los asuntos que consideran más urgentes, más prioritarios, que se coloquen sobre la mesa pues ahora, en estas primeras semanas, en estos próximos meses. Y empezamos por usted, señor Franqui. Sí, yo creo que el objetivo que tenemos que tener todos, al menos desde el punto de vista del Partido Socialista, es que la Cámara se convierta en ese escenario donde se discutan y se hable de los problemas que sienten los ciudadanos en el día a día de su vida, ¿no? Para nosotros es fundamental que eso sea el protagonista de los debates parlamentarios. Por ejemplo, de la sanidad, o de la educación, de la dependencia, o de la vivienda, o de la inversión que se realiza en Canarias, o de la capacidad que tiene nuestra comunidad autónoma de Canarias de redistribuir la riqueza, ahora que estamos creciendo económicamente. Y creo que son los asuntos que hay que profundizar, ¿no? Y que desde el Parlamento de Canarias nosotros al menos vamos a establecer esa agenda social que tenga mucho más protagonismo, al menos en el Parlamento, aunque sabemos que luego en la agenda mediática, a la hora de imponerla en el Gobierno, es distinta, ¿no? Por aquí se ha hablado mucho esta primera parte de la legislatura de inmigración, pero hay otro que es un asunto importante y que hemos hecho un gran acuerdo político en Canarias, pero creo que es el momento de profundizar en los servicios esenciales de esta comunidad, que no hay que olvidar que son competencias todas de la propia comunidad autónoma. Bueno, estamos haciendo una primera ronda de intervenciones en función de mayor a menor representación en esta Cámara. Tiene ahora la palabra el señor Barragán. Bueno, para nosotros este año, en realidad va a empezar el siglo XXI en el año 2025 por lo que estamos viendo que está sucediendo en el mundo, y no vamos a ser ajenos a muchas de las cosas que van a suceder. Pero para nosotros este año hay varios asuntos que van a marcar la agenda del año 2025. Por una parte, el reto demográfico entendido como no solamente como un problema que tenemos con el suelo, el territorio, el tema del turismo, sino también porque afecta a la sanidad, los servicios públicos esenciales. Y dentro de todo este grupo, obviamente, el tema de la vivienda. No creo que solo vaya a ser en Canarias, va a ser también el tema principal en la agenda política española, y para nosotros esto es importante. Por otra parte, hay otra agenda que quizás los ciudadanos no la vean como un tema preocupante, pero que va a estar este año, que es todo lo que tiene que ver con los presupuestos generales de Estado, pero fundamentalmente con si se abre otra vez el tema de la financiación autonómica. Hay un Consejo de Política Fiscal y Financiera precisamente ahora en el mes de febrero que va a ser vital para saber exactamente cómo vamos a quedar en ese campo. Hay otro tema que también va a ocupar la agenda seguramente antes de diciembre del 2025, si terminamos aquí las conclusiones del régimen económico y fiscal, porque va a ser también uno de esos instrumentos para luchar contra el reto demográfico, contra los desafíos del reto demográfico, y también puede ser un elemento muy útil para todo lo que es la política de vivienda. Luz Reverón. Pues efectivamente, Canarias tenemos claro desde el Grupo Parlamentario Popular que se enfrenta a grandes retos. Y un poco por andar en lo que han dicho las personas que me han precedido en la palabra, efectivamente, la vivienda, que es uno de los asuntos que nos preocupa y nos ha ocupado. En este sentido, tengo que decir que, bueno, que se ha aprobado, todos sabemos, un decreto ley, una norma, pues para poder poner en marcha los cimientos necesarios para poder afrontar el tema de la vivienda.
pero no es menos importante nuestros servicios públicos esenciales. Me estoy refiriendo a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Y no nos olvidemos que quien va a marcar si podremos o no prestar un servicio de calidad, pues será si se aprueban los presupuestos generales del Estado. En estos momentos no existen presupuestos generales del Estado y Canarias recibe pues más del 50% de financiación. La financiación autonómica proviene de la Administración General del Estado, con el dinero de todos los españoles. No es que sea Moncloa quien nos da el dinero, sino que es con el dinero de todos los españoles. Y no tener presupuestos generales del Estado significa tener menos sanidad, menos servicios sociales y menos educación. Y por eso nos preocupa tanto que en estos momentos parece ser que el Gobierno de España está más preocupado en darle esas prebendas pues a sus socios independentistas por 7 votos para mantenerse en el poder, y sin embargo el resto de las comunidades autónomas, en nuestro caso la nuestra, pues estamos viendo a ver qué es lo que va a pasar, y es un tema que nos preocupa. No nos olvidemos que la Constitución española obliga a presentar unos presupuestos generales del Estado. En estos momentos Pedro Sánchez lleva 7 años en el poder y solamente ha aprobado 3 presupuestos generales, y para poner una comparativa, Mariano Rajoy estuvo 7 años en el gobierno y consiguió la aprobación de 7 presupuestos generales del Estado. De ahí la importancia y los retos a los que se tiene que enfrentar en este año 2025 Canarias. Sin duda alguna, bueno, el día a día va marcando la actualidad parlamentaria como no puede ser de otra manera, y son múltiples las cuestiones que irán apareciendo que hoy quizás pues no conforman pues las prioridades de nadie. Pero en el análisis que hemos hecho desde nuestro grupo parlamentario, desde Nueva Canarias Bloque Canarista, la prioridad máxima va a ser la vivienda. Esta va a ser el periodo de sesiones donde la mayoría de las iniciativas, una parte importante de nuestras iniciativas van a estar volcadas ahí. Y sé que es la preocupación de la mayoría de los que aquí estamos, porque es la preocupación fundamental del conjunto de la ciudadanía. Mire, y quiero que se entienda bien, el problema de la vivienda hasta hace 3 o 4 años era fundamentalmente un problema de las personas o de las familias con menos recursos, más vulnerables, o de aquellos jóvenes que querían independizarse. Hoy es el problema de quienes quieren independizarse, es el problema de esas familias vulnerables, pero se ha convertido también en el problema de muchas personas y familias de rentas medias e incluso medias altas. Primero porque en algunos lugares ya no existe vivienda para alquilar, y donde existe realmente a veces a precios absolutamente prohibitivos. Por tanto, esa debe ser una prioridad absolutamente ligada a las necesidades de la gente, más allá del debate político, que forma parte de la política, evidentemente, pero que nosotros vamos a priorizar. Luego hay algunas cuestiones que evidentemente también son esenciales, además estratégicas. Hemos sido los que han impulsado el debate del reto demográfico en Canarias. Estamos a punto de culminar esa comisión de estudio que se inició en la legislatura pasada y que esperemos que realmente seamos capaces de poner sobre la mesa multitud de medidas para afrontar el reto demográfico, como se decía, que es la afección sobre múltiples aspectos, sobre el impacto que tiene al final en los servicios, en el territorio, en la calidad de vida de quienes aquí viven. Pero tiene que ser un dictamen audaz, un dictamen donde seamos capaces de poner encima de la mesa medidas transformadoras. No vale más de lo mismo, porque tendremos entonces más de lo mismo. Por tanto, ese será un elemento esencial. Sin duda la migración, evidentemente. Y ese será uno de los aspectos que estarán presentes, pero coincido con el portavoz socialista en que no podemos estar toda la legislatura hablando casi de manera monotemática del tema migratorio, porque siendo un reto al que hay que enfrentarse, son numerosos los retos que Canarias tiene que afrontar. El modelo de desarrollo económico, la redistribución de la riqueza en un momento que se está generando más riqueza que nunca y más beneficios empresariales que nunca, y cuando hablamos de redistribución de la riqueza, sirve, entre otras cosas, para mantener los servicios públicos esenciales, y son necesarios e imprescindibles los presupuestos generales del Estado. Pero no podemos culpar al Estado de la situación de la sanidad o de la educación o de los recursos que al final se destinan a esos servicios que son competencia exclusiva de esta comunidad autónoma, cuando esta misma comunidad autónoma a lo largo de la legislatura va a dejar de recaudar, por ejemplo, solo con un impuesto, el impuesto de sucesiones y donaciones, que han bonificado al 100% a las familias más ricas de Canarias, van a dejar de recaudarse pues cerca de 180 millones de euros. Madrid tendrá sus responsabilidades, pero también quienes gobiernan aquí, cuando bajan los impuestos a quienes más tienen, en lugar de redistribuir esa riqueza entre el conjunto de la sociedad, quienes menos tienen y los servicios públicos esenciales. Yo voy a hacer una pregunta y en base a la pregunta intentar responder.
en qué Canarias vivimos y qué Canarias queremos. Yo creo que Canarias es una región extraordinaria, pero necesitamos atender nuevos retos y desafíos que tiene esta comunidad autónoma y tenemos que afrontarlo. Me voy a centrar más en los que no se han dicho, pero desde luego la vivienda, el reto demográfico, la formación para que el talento en Canarias no se vaya, la planificación. Es que no me canso de hablar de planificación, la planificación territorial, la planificación urbanística, la planificación de nuestros recursos, del agua, de la energía. Acabamos de tener ceros energéticos, crisis hídrica, el agua, la energía, los residuos, las infraestructuras. Cuando yo vengo de La Gomera hoy ya hay colas, las infraestructuras, la vivienda, todo esto hay que planificarlo en cada isla, porque cada isla tiene un modelo de desarrollo económico distinto en función de la dimensión demográfica y en función de otros aspectos, que por cierto, el reto demográfico creo que debemos reciclarlo con mucha reflexión, porque hemos crecido en Canarias con una comunidad autónoma de 2.236.000 habitantes, hemos crecido en 25 años más de 570.000 nuevos canarios. Eso está colapsando el consumo de nuestros servicios públicos, la sanidad, la educación, las políticas de bienestar. Pero todo esto, lógicamente, hay que hacerlo convencidos de la necesidad de la cooperación interinstitucional. El Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos, y la necesidad de que el Gobierno de España sea un elemento clave, porque si no hay presupuestos generales del Estado o no negociamos un sistema de financiación autonómico, de los 11.678 o 79 millones del presupuesto de este año, la sanidad consume prácticamente 4.600, la educación 2.200 y así sucesivamente. Por tanto, el sistema de financiación autonómico, que para algunas comunidades autónomas es financiación singular la que se está negociando, la Comunidad Autónoma de Canarias necesita lo propio, y a partir de ahí no he escuchado tampoco la diversificación de nuestros sectores productivos. El turismo, ya vamos por 18 millones de turistas en una comunidad autónoma con esos habitantes. Tenemos que cualificar el destino de una forma extraordinaria y diversificar la economía para recuperar nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra pesca, la industria aeroespacial y aeronáutica. El día 13 saldrán drones de San Sebastián de la Gomera del hospital para llevar las analíticas a todos los municipios del norte de la isla y de cualquier otro lugar. Y el resto de industrias, de tal forma que podamos diversificar la economía, generar empleo y la riqueza. Hay que atender las desigualdades que hoy tiene Canarias desde el punto de vista de los salarios. No puede ser que una comunidad autónoma como Canarias, que generó 22.800 millones en la actividad turística, tenga el 33,8% de pobres en Canarias. Estos son déficits estructurales que no son culpa de ningún partido político, pero tenemos que atenderlo. Seguiremos profundizando en todos esos temas. Señor Galván, su primer turno. Bueno, a nosotros nos preocupa, por supuesto, que el 45% de los menores canarios estén en riesgo de pobreza o exclusión social, pero no se puede analizar los problemas como si fueran compartimentos estancos. Creo que hay que enlazar un problema con otro. Por ejemplo, que el 45% de los menores estén en riesgo de pobreza, enlazamos con el gran porcentaje de paro que tiene nuestra sociedad canaria, el paro juvenil, y es motivado por un estancamiento económico que hemos visto desde hace décadas a esta parte. El REF hay que dar una vuelta a tuerca más, vemos que no está tirando del carro de la economía canaria, y eso hace que todo, cuando enlazamos estos denominadores comunes, podemos ver el resultado que tenemos: desempleo, pobreza. Y también me gustaría comentar que no es tanto redistribuir la riqueza. Yo creo que a estas alturas creer que la economía es un juego de suma cero, pues se ha visto que es absurdo a lo largo de la historia y por observación empírica. La economía, para poder repartir, tiene que crecer. El crecimiento es básico y ese crecimiento se hace bajando trabas burocráticas y regulatorias, fomentando el emprendimiento con impuestos reducidos y sin complejos. ¿Por qué no? Hemos quitado el impuesto de sucesiones y donaciones, se ha quitado por este Parlamento, nosotros lo aplaudimos, pero hay que dar un paso más allá y sin complejos, quitar el impuesto a patrimonio. ¿Por qué? Son impuestos injustos y hay que decirlo claramente. No se puede gravar a los fallecidos, no se puede gravar el esfuerzo de un padre que quiere dejarle las cosas a un hijo o a un amigo, no tiene por qué ser de padre a hijo. Abogamos por una bajada de impuestos.
Ese tipo de cuestiones es lo que hace relanzar la economía, trabas burocráticas bajas, regulatorias bajas, bajos impuestos y fomentar, por supuesto, en ningún caso buscar igualar en resultados o quizá criminalizar al emprendedor. Yo creo que es un error, creemos que es un error actuar de esa manera. Con el tema de la vivienda asistimos a muchos debates, hasta cierto punto demagógicos, donde la responsabilidad de las administraciones públicas se trasladan a la propiedad privada y a la iniciativa privada. Un problema de la administración pública, que en la Constitución pone el derecho a la vivienda, no puede trasladarse a aquella persona que quiera hacer con su vivienda lo que le dé la gana, vendérsela a quien le dé la gana o alquilársela a quien le dé la gana. Creo que defender la propiedad privada es básico, el crecimiento económico es básico y creo que es la única manera de poder sacar a las Islas Canarias de donde estamos. Una situación, recordemos, pobreza extrema, desempleo, a la cola de todos los epígrafes económicos sociales medibles en España. Vemos también en la educación, en el informe PISA, vemos como que hay empresarios que no encuentran esa mano de obra que necesitan para su establecimiento, tienen un paro tan grande aquí. Hay que dar una vuelta de tuerca también a las políticas activas y pasivas de empleo. Vemos recientemente, hemos visto que los aeropuertos canarios demandan mano de obra cualificada y tienen que ir fuera a buscarla porque no hay aquí en Canarias. Educación, desempleo son temas que hay que poner encima de la mesa, pero no en compartimentos estancos, sino enlazados unos con otros. Para finalizar este primer turno, Raúl Acosta. Buenos días. Podríamos caer en la autocomplacencia de mirar los datos macroeconómicos y creer que vamos bien, pero la realidad es que no habremos hecho nuestro trabajo si los jóvenes, la gente de mi generación, no podemos construir nuestra propia casa, tener nuestra propia casa, si los pacientes oncológicos de la Isla del Hierro tienen que volver todos los días al Hierro y a Tenerife, al hospital de referencia, con náuseas después de sufrir un tratamiento tan duro como la quimio porque no la pueden dar en el Hierro. O si, por ejemplo, la dependencia o la residencia de mayores de frontera o el colegio de Valverde no son una realidad en esta legislatura. Y en todos esos retos, en todas esas cuestiones, creo que es lo que tenemos que trabajar. La Comisión de Reto Demográfico nos va a aportar muchas herramientas que van a ser importantes para encauzar las políticas y en esta legislatura y sobre todo en este año 2025 tenemos el reto en el Parlamento de modificar la ley del suelo para facilitar que los jóvenes puedan tener su vivienda. Tenemos que potenciar que el Gobierno de Canarias cumpla con los compromisos en materia de sanidad y de dependencia y facilitar a los cabildos insulares porque nosotros entendemos que se construye Canarias desde la isla a que tengan los mecanismos suficientes para cumplir con todos esos asuntos como puede ser el tercer plan de infraestructuras sociosanitarias que en el Hierro urge o otra serie de medidas como en materia hídrica que también estamos a regazo de muchas inversiones en infraestructuras que todavía no se han hecho. Bueno, al final queda claro que todos con distintas maneras de conseguirlo, ¿no? Distintos planteamientos, todos buscan lo mismo, una tierra más próspera, donde las personas, la ciudadanía, pues, pueda vivir mejor, más cómoda. Han colocado todos prácticamente el tema de la vivienda, es la primera preocupación. Si miramos el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, la primera preocupación de los españoles, las españolas, es la vivienda. Pero claro, ¿de qué manera se gestiona? ¿Qué soluciones se ponen sobre la mesa? Porque vemos ya no solo que se dedique más del 35%, 37% de media de los ingresos que tiene una familia a pagar esa vivienda, a pagar un alquiler, a conseguir comprar, si es que se consigue, es que muchas veces ni siquiera hay vivienda disponible. ¿Por dónde se empieza a construir esta casa, por utilizar el símil de la vivienda? Venga, ¿quién quiere empezar? ¿Cuál es la primera solución que ponemos sobre la mesa para que la gente pueda tener una casa en la que vivir? Se empieza a construir trabajando entre todos y todas. Lo digo porque este Gobierno ha aprobado un decreto hace un año, absolutamente extraordinario y urgente por la vía del decreto ley, que luego no quiso participar en el debate con el resto de los grupos parlamentarios que también representamos a la ciudadanía. Es más, lo hicieron de espalda y así lo dijeron los ayuntamientos y los propios cabildos. Un decreto ley que se justificó precisamente no tramitarlo como ley para mejorarlo, porque era tan imprescindible poner en marcha esas medidas que un año después el problema de la vivienda se ha acrecentado. Un año después los precios del alquiler y de la vivienda en general se han incrementado en Canarias. Por lo tanto, de momento es un fracaso. Y probablemente muchas de las medidas que estaban en ese decreto nosotros las hubiéramos defendido, pero faltaban medidas. Una de ellas, esencial, ser capaces de entre todas y todas buscar, poner encima de la mesa medidas para conseguir que esas más de 211.000 viviendas que están vacías, más allá de seguir construyendo donde sea necesaria, en Canarias ya existen más de 200.000 viviendas que están vacías en este momento. Y claro que puede haber problemas de inseguridad jurídica para algunos, de ciertos medios, de miedo, de algunas experiencias negativas, pero
hay aspectos que creo que desde la Administración podrían dar esa seguridad, esa tranquilidad. Y, por ejemplo, desde Nueva Canarias trajimos primero, dijimos que era necesario tramitar como ley para introducir ese aspecto en ese decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, que no aparecía para nada la recuperación de esas viviendas vacías y que por eso era una de las razones por las que había que hacerlo. Oídos sordos. Una vez hecho eso, presentamos una proposición no de ley precisamente para impulsar el alquiler seguro de aquellas viviendas que se encontraban vacías. Las rechazaron. ¿Sabe que la mayoría de esas medidas que rechazaron, poco tiempo después, unos meses después, aparecen como algunas de las 51 medidas estrellas trabajadas entre el Gobierno de Canarias y los cabildos precisamente para recuperar esas viviendas vacías? Por eso digo que es esencial, al margen, no llegar a acuerdos absolutamente en todo, pero sí ser capaces en algo tan esencial, en el que todas y todos hemos concluido, que es probablemente el principal problema en este momento en Canarias, de hacer partícipe al conjunto de la ciudadanía, de las instituciones, pero también de los grupos parlamentarios en la elaboración de esa estrategia. Y para nosotros eso es un elemento esencial. Y por eso lo que vamos a pedir, más allá de los decretos nuevos que se están anunciando, que ya veremos si luego se tramitarán también como proyecto de ley, nosotros lo que vamos a pedir es una nueva ley canaria de vivienda, que llevamos ya un par de décadas con ella, que ha podido ser más o menos efectiva hasta ahora, pero la realidad en Canarias, y ojo, este no es un problema solo de Canarias, del conjunto del Estado español, hace que sea necesario actualizar esa ley canaria de vivienda con más de 2 décadas de vigencia. Bueno, hablaba Nueva Canarias de que esa política del Gobierno es un fracaso, como partidos que sustentan al Gobierno, ¿qué tienen que decir? ¿Qué haríamos si no existiera Nueva Canarias? Vamos a ver. Primero, no se puede hablar como Dios y decir, yo oyendo a Luis Campos parece, tengo todas las soluciones al problema de la vivienda. No entiendo cómo no me hacen caso para ponerlas en marcha. Y el problema es lo suficientemente complejo, si no ya hubiera estado resuelto, no solamente aquí, sino en el conjunto de España, lo suficientemente complejo. Por ejemplo, se ha dicho, es que hay 211.000 viviendas vacías. ¿Y cuáles son las alternativas que tiene el Gobierno de Canarias para activar la vivienda vacía? Las pusimos sobre la mesa y las rechazaron, sí, y ahora acaban de plantearlas como medidas estrellas. Pero sobre todo porque las cosas que no se pueden hacer las vamos a seguir rechazando, Luis. Es decir, tenlo claro desde ese punto de vista. No, perdona, Barragán, pero tenlo claro. Es que no puede ser que no se puedan hacer cuando el propio Gobierno, 6 meses después, las presenta como medidas estrellas. Claro, tenlo claro. Es decir, que haya medidas que sí se pueden hacer y otras no. Segundo, no estás para dar lecciones sobre decretos, leyes que pasan por el Parlamento pidiendo a la oposición, en este caso nosotros, el PP y otros partidos que estaban aquí, que se tramitara por favor como proyecto de ley y pasaron olímpicamente 20 y pico en la pasada legislatura. Oye, córtense un poco cuando quieran hacer ese tipo de críticas. Yo creo que ahora mismo hay medidas, está el plan de viviendas que salió en la pasada legislatura, es una buena hoja de ruta que se puede perfeccionar ahora con los problemas. Hay unas 1000 viviendas ahora mismo que pueden estar en marcha, eso no es suficiente, hay que activar la colaboración pública-privada. En ese sentido también las medidas anunciadas por parte del Estado van en esa línea y yo creo que lo que sí podemos hacer es que con las medidas complementarias que se van a hacer por parte del Estado, yo espero que ahí también haya un acuerdo, un amplio consenso en materia de vivienda, con esas medidas por parte del Estado y con las que se puedan implementar desde Canarias, creo que podemos estar en la línea. Si alguien piensa que es que el problema de la vivienda se va a acabar en el 2027 cuando hayan elecciones, sería mentirle a la ciudadanía. Estamos poniendo herramientas para que eso ocurra. Hay un elemento, es que insisto mucho en la planificación, hay un elemento clave, porque fíjense, los ayuntamientos con las medidas que se han puesto y se han flexibilizado han otorgado licencias. No. ¿Por qué? Hasta que no simplifiquemos la administración pública para que la burocracia no se coma lo público, seguiremos hablando de lo mismo. Es la reivindicación que hacen desde hace mucho tiempo hay un decreto, la patronal de la construcción, el gobierno... ¿Cómo se puede lograr? El gobierno lo está planteando para simplificar de 2 años y medio. Si yo soy un ciudadano y pido una licencia a un ayuntamiento, es que ni me responde a veces, y a veces tarda 2, 3, 4 años. Eso no puede ser. Entonces, hay que simplificar la normativa para que los ayuntamientos puedan responder en un plazo. Y además el legislador puede decir, oiga, si yo en base a un planeamiento, por eso hablo mucho de la planificación urbanística,
pide una licencia y es conforme a derecho, que por silencio que prospere, para hacer viviendas al menos. Si no, estamos en una traba burocrática. Es verdad que hay que disponer de recursos públicos, hay una estrategia del gobierno, pero oiga, de esto no podemos presumir nadie, porque se lleva tanto tiempo sin hacer vivienda, que ahora lo que debemos es procurar sintetizar al máximo posible las medidas y las acciones para poder lograr que haya vivienda, pero la simplificación normativa y la burocracia administrativa, eliminando esa, es clave. ¿Y habría suelo suficiente para construir vivienda? Sí hay suelo suficiente. De hecho, el consejero de Política Territorial ya ha dicho la cantidad de suelo que existe en Canarias. ¿Cuál es el problema? A mí sí me gustaría rescatar las palabras que dijo Luis Campos sobre la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica quiero ponerla en concordancia con las famosas más de 200.000 viviendas que existen vacías. Habrá que preguntarse por qué. Desde el Partido Popular hemos criticado y hemos sido muy duros con la ley estatal de viviendas. ¿Por qué? Porque genera miedo a los propietarios. En estos momentos la gente no quiere, la gente que tiene una vivienda vacía no la quiere poner en el uso para que la gente pueda alquilarla. ¿Pero por qué? Por las inseguridades que genera esa ley de vivienda. Y cogiendo un poco las palabras también que dijo mi compañero Casimiro, hay que tener en cuenta que efectivamente la planificación es importantísima y hay que reducir esos plazos a los que el ciudadano se tiene que enfrentar cada vez que va a la administración pública. Y por ello, desde el Partido Popular a nivel nacional hemos presentado una serie de medidas y entre las que se encuentra esa simplificación administrativa a la hora de otorgar las licencias, porque efectivamente de nada nos vale hacer medidas, hacer leyes, hacer decretos leyes, si después el ciudadano cuando va a pedir una licencia para poder construir, pues se encuentra pues con ese parón de 1 año, con suerte, y 2 años, que suele ser la media que existe en estos momentos. Como partido que gobierna en el Estado, además usted ha sido también consejero de este área del que estamos hablando, de vivienda. ¿Deja desasistida la ley estatal al propietario? No, yo creo, primero, para solucionar el problema de la vivienda, entre otras cosas, aquí se han planteado algunas cuestiones que se han puesto sobre la mesa, que yo algunas comparto, otras no. Lo que hay que hacer fundamentalmente es construir vivienda. Eso es el mecanismo más claro para combatir la dificultad que se tiene en estos momentos. Yo quiero recordar que cuando nosotros, el anterior gobierno del Pacto de las Flores, que surgió de las urnas en el 2019, lo primero que hizo fue, yo como consejero de vivienda, usted lo ha citado, fue pues, venir al Parlamento y hacer un gran acuerdo político para ponernos de acuerdo todos, no solo lo político, lo social, lo económico, dar prioridad a la política de vivienda en los próximos años en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Se hizo un pacto para la vivienda que firmaron todos, más de 30 colectivos en Canarias, y además se puso un plan de vivienda en marcha después de 15 años que Canarias no había aprobado, desde el punto de vista de construir vivienda pública, un plan de vivienda. Las viviendas que se están construyendo hoy, las 1000 viviendas que citaba antes en Barragán, que se están construyendo hoy en Canarias de vivienda pública, es precisamente ese plan de vivienda. Y bueno, el gobierno aprobó hace un año un decreto de ley. De ese decreto de ley, que era fundamentalmente esa colaboración público-privada, no se está construyendo ni una sola vivienda en nuestra comunidad autónoma, producto de ese decreto de ley, un año después de aprobarlo. Prioridad, sin duda, incrementar los recursos públicos y se construye vivienda. Y luego, eso es verdad que hay 211.000 viviendas en Canarias vacías, es cierto, pero el 79% de esos propietarios no están por alquilarlas. Uno porque lo utilizan de segunda residencia y otros porque consideran que no lo quieren incorporar al mercado de alquiler de larga duración, porque no les interesa, porque quieren tenerla darle otro destino. Además, en estos últimos años, el impacto que está teniendo la vivienda vacacional es enorme, porque hay muchas viviendas de esas que están vacías que se están destinando precisamente al alquiler en periodos cortos, porque es mucho más rentable económicamente. Y también hay que decir que el anuncio del Gobierno de Canarias de regular la situación de la vivienda vacacional ha producido un efecto llamada en los últimos años que ha salido del mercado de residencia, del alquiler residencial, hacia el mercado de vivienda vacacional en miles y miles de viviendas en nuestra comunidad autónoma, con lo cual ha complicado aún mucho más la situación compleja que se está viviendo. El objetivo es sin duda construir vivienda. Sin duda, pues también lo que se está planteando es de agilizar los plazos para que la iniciativa privada tenga menos dificultades a la hora de construir.
Pero ese es el elemento fundamental. La diferencia de Canarias con otras comunidades autónomas, como el País Vasco, es que el País Vasco en los últimos 20 años construía 2.500 viviendas cada año, con un incremento de la población de 2.500 en los 10 últimos años. En Canarias, que han crecido el triple de lo que ha crecido el País Vasco, la construcción de viviendas ha sido prácticamente nula. Esa es la enorme diferencia. Por eso el objetivo es construir más viviendas, incrementar la inversión pública y luego llegar, lógicamente, a acuerdos de colaboración con la iniciativa privada. Claro, están hablando ustedes de la necesidad de construir, de poner más vivienda a disposición de la ciudadanía, que existan esas viviendas. ¿Qué pasa con los precios? Porque, claro, hay mucha gente que intenta acceder a una vivienda que no tiene disponibilidad económica para ello porque los precios cada vez son tan altos y porque incluso ese proceso para poder acceder a ella se convierte casi en un casting con trabas, con, pues, si tienes familia, si tienes mascotas, una serie de requisitos que muchas veces son complicados de cumplir. Sí, pero a mí sí me gustaría, a ver, no se puede estar contando mentiras, no se puede decir que de esas 200.000 viviendas que existen vacías en estos momentos en Canarias es porque sus propietarios lo destinan a vivienda vacacional. No, si la destinan a vivienda vacacional no están vacías. Y tampoco se puede decir que después de que el Gobierno de Canarias dijera que además ya se encuentra ese proyecto de ley en el Parlamento de Canarias para tramitarlo, la famosa ley de vivienda vacacional, se diga que provocó un efecto llamada y hay miles, ha dicho Chano Franqui, miles y miles de viviendas que se han destinado. Eso no es cierto. Más de 5.000 viviendas. Eso no es cierto. En menos de un año. Es que eso no es cierto. Más de 5.000 en menos de un año. Ha crecido el mismo porcentaje que de hace 5 años. Que cuando el Patio de las Flores. Claro, es que eso no es cierto. Entonces Señor Galván, no contemos mentiras. Bueno, del Grupo Parlamentario Vox lo que tenemos claro es que hay un entramado de trabas burocráticas y regulatorias. Aquí tenemos competencias del Ayuntamiento, del Cabildo, del Gobierno de Canarias, del Estado. Entonces, cada uno de una y otra manera toca las competencias en vivienda. Hay que unificar eso. No puede ser que una administración tape a otra, que haya permisos que se sobrepongan uno por encima de otro. Eso frena la iniciativa privada. Está bien la inversión pública, pero creemos que la iniciativa privada es la que tiene que tirar del carro de la vivienda. Hemos visto, pese a lo que se dice aquí, que la ley de vivienda marcó un punto de inflexión en la oferta de vivienda vacacional. O sea, a partir de la aprobación de la ley de vivienda, el foco de la vivienda vacacional se disparó por la inseguridad jurídica. Es muy importante la defensa de la propiedad privada. Quedamos o no, esas 211.000 viviendas vacías, una gran cantidad de ellas está porque el propietario no se atreve a poner en alquiler. Hemos visto como el trasvase de un alquiler, digamos, de larga duración al vacacional también es debido a la inquiocupación, la famosa inquiocupación, y esa desprotección del propietario. Para que haya vivienda, para que el precio de la vivienda baje, como usted bien preguntaba antes, hay una solución muy sencilla desde el punto de vista económico, que aumente la oferta de vivienda, pero que esa oferta de vivienda realmente vaya al mercado. Y para que vaya al mercado tiene que haber una protección de esa propiedad privada. Hay que liberarse al suelo, por supuesto lo que han dicho el resto de compañeros, reducir trabas burocráticas y regulatorias, unificar las competencias. No puede ser Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias y Gobierno de España, cada uno con sus leyes acerca de vivienda. Incrementar la oferta, liberalizar el suelo, trabas burocráticas y regulatorias, por supuesto. Bajar el impuesto a la vivienda. Los impuestos, actos jurídicos documentados, compraventa, plusvalías, es siempre una carga que recae sobre el propietario que quiere construir. Y por supuesto, lo que comenté al principio de mi intervención, no puede ser que un problema que han generado las administraciones públicas se traslade a la iniciativa privada y a la propiedad privada. Ahora, a usted que tiene una vivienda no le voy a dejar alquilarla como alquiler vacacional, ahora usted que tiene una vivienda no le voy a dejar vendérsela a determinadas personas. Es un problema que ha generado las administraciones públicas y que tienen que solucionar las administraciones públicas. ¿De qué manera? Dejando un poco más de libertad a la iniciativa privada y no poniendo tantas trabas. Aclarar una cosa, porque se está insistiendo mucho en las fuerzas políticas de derecha en un asunto que el problema de la vivienda hoy en día es producto de la ley estatal, ¿no? Porque esas viviendas vacías no se alquilan precisamente por esa ley. Recordarles que el dato de 211.000 viviendas vacías es anterior a la aprobación de esa ley que se aprueba 2 años después. O sea, no tiene nada que ver con la realidad, una cosa con la otra. Digo, pongamos para no trasladar hacia la opinión pública un debate que es absolutamente falso. ¿Se ha agravado el problema de la vivienda en nuestra comunidad autónoma de Canarias en los últimos años? Sin duda alguna. ¿Era un problema que existía hace algunos años? Sin duda. Ahora está mucho más agravado porque, lógicamente, el Gobierno, con el anuncio que ha hecho de la regulación de la vivienda vacacional, es un hecho evidente y las cifras están ahí, que se han incrementado en miles las viviendas que se han ido del alquiler vacacional del alquiler residencial al alquiler vacacional. Porque lo que ha hecho el Gobierno es anunciar una regulación que ha tardado año y medio, o un año, en llevar la ley al Parlamento. No solo el tema de la vivienda, yo he dicho, en Canarias hay cosas que van bien, claro que hay cosas que van bien.
es que la economía en Canarias lleva creciendo en los últimos 4 años, afortunadamente. Hay más empleo y de más calidad. Las pensiones afortunadamente van bien y se revalorizan cada año. Se sube y se incrementa el salario mínimo interprofesional en nuestra comunidad autónoma y en el país. Esas cosas van bien. Pero estas cosas que van bien y que la gente lo ve porque lo percibe y porque afectan a miles y miles de ciudadanos en Canarias, van bien, pero que no dependen de este gobierno. El que se suba el mayor empleo, que la economía lleva creciendo hace 4 años, por encima de la media nacional, no tiene nada que ver con este gobierno. Lo que depende de este gobierno fundamentalmente es las políticas del Estado del Bienestar, lo que es la sanidad, lo que es la dependencia, lo que es la educación, los servicios sociales, la política de replantearnos ahora que la comunidad lleva 4 años creciendo económicamente por encima de la media nacional. No es posible, desde el punto de vista económico y social, que siguen habiendo hoy en día en nuestra comunidad autónoma, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres en nuestra comunidad autónoma. Por eso hay que plantearse seriamente cómo se redistribuye la riqueza. Es un debate que se ha planteado desde el año pasado. Es una responsabilidad de todos los que estamos en este Parlamento, de que en los momentos que estamos viviendo de crecimiento económico, esa riqueza se distribuya de una manera justa en el conjunto de la sociedad canaria, ¿no? Hablábamos sobre todo el problema de la vivienda. Sabemos que no es exclusivo de Canarias, pero sí que Canarias tiene unas singularidades. La primera y más evidente es la fragmentación. Al final, cada una de las islas pues tiene sus propias singularidades, sus propios ritmos, sus propios problemas. Se supone, en teoría, según las cifras que se están manejando, que en unos 15 años la población va a llegar a los 2,5 millones de ciudadanos. Por ejemplo, en islas como El Hierro, claro, se plantean unos retos a lo mejor distintos a los de Gran Canaria o Tenerife. Efectivamente, tenemos unas islas no capitalinas que representan más de la mitad del territorio, pero en cambio solo tienen el 17% de la población total. El Hierro pierde población, está muy envejecida y necesitamos también captar población. También tenemos un problema que es la inmigración, pero de avión, es decir, nos llega mucha gente que luego entran con un visado de turista, se quedan de forma irregular una vez pasan esos 90 días y se nos quedan allí sin poder trabajar de forma legal, consumiendo prestaciones sociales, consumiendo servicios sanitarios. Entonces también el reto demográfico y el reto también de la regeneración que tienen que tener islas como El Hierro también se basa en otra flexibilización de las normas de carácter migratorio. Al final la población demográficamente no va a crecer por la vía de la natalidad, ya lo hemos visto, si la gente no puede tener un techo, ¿cómo va a tener un hijo? Pero vamos a crecer sin duda por la vía de la inmigración. Pero si luego no ponemos unas normas que flexibilicen esa inmigración, nos estamos nosotros mismos generando un problema con esa gente que viene y a la que ni siquiera dejamos trabajar. Comisión del Reto Demográfico termina el trabajo esta semana. ¿Qué propuestas son las que plantea el Parlamento de Canarias, medidas que se deban poner en marcha, trasladarle también al Gobierno y bueno, desde ese punto de vista interinstitucional, pues activarla? Bueno, yo creo que debemos avanzar a la Canarias que aspiramos todos en el futuro, que es una Canarias mejor, y tenemos que ser conscientes de que las islas no capitalinas, por su dimensión demográfica y su capacidad económica, tienen más dificultades para apoyar y para mantener a las pequeñas empresas. Una pequeña y mediana empresa en una isla como La Gomera y El Hierro vive los sobrecostes de la doble insularidad y tenemos que aplicar políticas fiscales que puedan ayudar a mantener lo que está ocurriendo ahora con La Palma vinculada al volcán en las islas no capitalinas. Mire, el reto demográfico creo que es una cuestión que si nosotros en el Parlamento no tomamos una decisión ahora, nos va a pasar factura para la historia. ¿Por qué? Porque Canarias es una comunidad autónoma extraordinaria. Yo no conozco a nadie que haya conocido Canarias y que no quiera venir nuevamente. Y además quieren venir a comprar vivienda. Más o al menos la mitad de los turistas que han venido están en viviendas de alquiler vacacional. Estaba escuchando el debate y efectivamente todo esto ha tensionado aún más la necesidad de disponer de una vivienda porque no hemos construido vivienda en muchos años. Pero ese es otro debate. Entonces, si entendemos el reto demográfico como la acción dinámica de 4 elementos, la sociedad, la población, la economía y el territorio, lógicamente, y la repercusión que tiene en cada uno de los ciudadanos de esa isla, si eso lo administramos bien, con conocimiento de causa, sabiendo que cada isla tiene límites territoriales, que tenemos que proteger nuestra biodiversidad,
que tenemos que descentralizar un poquitito para que la actividad económica llegue a los medios rurales, no solo en las islas no capitalinas, sino en las islas capitalinas también. Si todo esto nos lo proponemos para que en el futuro tengamos la certeza de algunas medidas de control, coordinadamente con la Unión Europea, indudablemente. ¿Por qué? Porque la libre movilidad existe, pero si nosotros justificamos con criterios, y yo creo que la Comisión de Reto Demográfico, que además se reúne mañana para acordar todo aquello que los grupos parlamentarios han decidido con el informe del relator, finalmente vamos a tener un documento extraordinario para debate del Pleno. Eso es muy importante. ¿Se debe limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros? Indudablemente, Uno de los temas que se plantea. indudablemente. Claro que se debe limitar, es lo que creo yo. ¿Tiene un anclaje legal? Esto es una decisión, claro, es que tenemos que justificarlo para pedirlo, ya existe en otros países, Entonces, nosotros no somos menos para poder justificarlo ante Europa y poderlo aprobar si es que lo consideramos así. Yo creo que se debe hacer, porque miren, hoy leía que en Gran Canaria ya se están limitando la visita a determinados espacios. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento demográfico desmedido, no solo turístico, que yo creo que el turismo es nuestra actividad económica principal porque genera el 35% del PIB y el 40% del empleo, pero vamos a cualificar el turismo en destino para ganar la excelencia y tener más ingresos con menos turistas, porque es que si no, la sostenibilidad de nuestras islas no se va a conseguir mantener, y ese sí que es un reto de todos, ¿Para qué? Para vivir mejor en Canarias, que es una comunidad que tiene unas bellezas naturales extraordinarias, posibilidades de desarrollo económico, como decía antes, diversificando la economía, extraordinaria. Pero eso tenemos que llevarlo a la práctica y además siempre pensando que tiene que haber una redistribución de la riqueza. No es normal, miren, si en Canarias no hubiera el porcentaje de gasto en economía sumergida, que es más de 8.000 millones de euros, si no hubiera esa realidad, no es nueva, porque a lo mejor queremos desvincularnos cuando nos interesa de un gobierno o del otro. No, esta es una responsabilidad de todos. Los déficits estructurales que hoy tiene Canarias es responsabilidad de todos los partidos políticos, pero si no hubiera esa realidad de la economía sumergida, lo pasaríamos mal caminando por una calle de tanta gente que pudiera, y todo eso hay que regularlo. ¿Cómo? Redistribuyendo la riqueza. ¿Cuánto se va de los 23.000 millones de euros al exterior de los recursos que genera el turismo? Muchísimo, sin que ayude a mejorar la vida de la gente. ¿Cómo hay que hacerlo? A través de los convenios colectivos y ayudando a que la gente que es pobre hoy pueda mejorar su nivel de riqueza. Yo acabo y termino buscando un lugar en Santa Cruz es un pequeñito apartamentito de una habitación y demás, ¿cuánto? 1.000 euros. Además de pagar el agua, la luz, la fianza de 2.000, está en la realidad. Entonces, ¿podemos hacer cosas para una Canarias mejor? Indudablemente, indudablemente. El Estado es clave, porque si nosotros no respetan nuestro fuero, nuestro régimen económico y fiscal, y aquí podemos utilizar la RIC para inversión en vivienda, y nuestro estatuto de autonomía, y nuestros presupuestos generales del Estado, Chano, no es que le vayamos a decir nada en contra, pero Canarias es la comunidad autónoma que más se perjudica cuando no hay presupuestos generales del Estado. Ocurrió antes y ocurre hoy, eso hay que reconocerlo. En esa redistribución de la riqueza que están planteando, eso pues nos trae a hablar también de los salarios, evidentemente. Se ha puesto sobre la mesa el debate de la productividad. Esta semana también se habla, llega al Consejo de Ministros, inicia por tanto ahora su tramitación también parlamentaria, la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo conseguimos que la ciudadanía tenga una mayor renta disponible? Hay dos fórmulas y se ha explicado muchas veces en el Parlamento. Hay dos políticas de hacerlo. Una a través de los acuerdos sociales entre trabajadores y sindicatos, por tanto subiendo los salarios, y otra a través de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria, que es a través de la política fiscal. Son los dos únicos instrumentos para poder producir una redistribución de la riqueza. Nosotros en el debate del presupuesto del primero que aprobó este gobierno, planteamos al gobierno dos grandes acuerdos en nuestra comunidad autónoma, de dos programas estructurales de años en nuestra comunidad. Uno era la pobreza.
había que luchar contra la pobreza, había que coger a todas las administraciones públicas canarias a trabajar para combatir la pobreza, una situación de crecimiento económico como vive Canarias. Y la otra era a conseguir un gran acuerdo sobre un problema estructural de nuestra economía, que es la productividad, la baja productividad. Yo creo que son los dos grandes asuntos, el económico y el social, en la que se debería avanzar. Y que este gobierno le dimos la posibilidad de que lo liderara ante el Parlamento y también ante la propia sociedad. Bueno, dos propuestas de hace año y medio que se quedaron como se quedaron, porque el gobierno no tiene una iniciativa de, en una o en otra, tomar iniciativa para intentar llegar a acuerdos y para que ese objetivo, ese debate, esa preocupación, esa manifestación pública que han hecho los ciudadanos, que lo han expresado con claridad, el gobierno lo haga suyo y, por tanto, haga política de esa fórmula, y lo puede hacer, tiene capacidad de hacerlo a través de los presupuestos de la comunidad, especialmente a través de la política fiscal, y luego impulsar, sentarse con los sindicatos, con los empresarios e indicarle que, lógicamente, que la economía, que los salarios, especialmente en el sector turístico, deben estar al mismo nivel de crecimiento que se están produciendo hoy. Hoy es impensable el número de turistas que ha venido a nuestra comunidad autónoma, los beneficios que se están produciendo, que son muy importantes de las propias empresas, y que, sin embargo, el salario en el sector crezca menos de lo que ha crecido la inflación en los últimos años. Lo que es impensable es que se intente anudar el tema de la productividad y el tema del aumento de los salarios y el tema, por otro lado, de la reducción de la jornada. O sea, son debates muy complejos, eso está claro, pero a mí me hace gracia porque aquí se ha dicho de que es necesario llegar a un gran acuerdo, sobre todo la parte social, los sindicatos, y también la parte empresarial. Sin embargo, estamos viendo últimamente que los sindicatos van por un lado y van totalmente en contra de lo que opinan los empresarios. No nos olvidemos que quien genera los puestos de trabajo son los empresarios, y en estos momentos, creo que hoy, se va a aprobar en ese Consejo de Ministros esa reducción de la jornada laboral, que, ojo, no es que no estemos, desde el Partido Popular no es que estamos en contra, pero es verdad que no se puede empezar la casa por el tejado. Mire, de los 27 países de la Unión Europea, 22 tienen un horario de trabajo mucho más amplio que el que tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo conjugamos la productividad y tener más productividad con menos reducción de horas de trabajo? Lo digo porque habrá trabajos en los que sí se podrá realizar, pero, por ejemplo, nuestra economía se fundamenta en el sector turístico. ¿Qué hacemos con el sector turístico? ¿Qué hacemos con la restauración? Eso significa que el empresario o el pequeño empresario va a tener que contratar más personas para poder cubrir, pues, los horarios que nosotros como ciudadanos estamos demandando. Y, sin embargo, el empresario no va a poder pensar en poder contratar a más personas simplemente por el coste que supone en estos momentos esa contratación. Entonces, son debates muy complejos y no se puede decir alegremente, no, hay que subir los salarios. Por supuesto que hay que subir los salarios. Hay que subir la productividad, por supuesto que hay que subir la productividad, pero por otro lado estamos hablando de que vamos a reducir la jornada laboral. Tenemos que acompasar, no podemos empezar la casa por el tejado, y esa es la sensación que tengo. Y no nos olvidemos, por ejemplo, esta manifestación que hubo de los sindicatos, que, bueno, no tuvo ningún tipo de repercusión, pues que se lo hagan mirar, porque realmente se representan a ellos mismos y no representan realmente a los trabajadores, que es a quienes deberían de representar. Barragán. Uno de los problemas que estamos teniendo, ahora lo estamos viendo en este debate, es que intentamos enfocar el problema de forma aislada, el problema de la vivienda, el problema de la productividad. Y sí que hemos sacado también en este debate el que hay que mirar todos los problemas en conjunto. Y eso está en el reto demográfico. Es decir, estamos hablando de construir más viviendas o de que se pongan más viviendas en el mercado, pero nadie está mirando y dice, bueno, ¿qué ocurre? Que hay una gente que está viviendo en la calle en Canarias y que hay que ponerle una vivienda. Nadie mira cuántos entran todos los años a trabajar en Canarias o a comprar una vivienda desde el extranjero. Nadie mira cómo se incorporan 20.000 tarjetas sanitarias todos los años a Canarias y después decimos es que no hay suficiente dinero para la sanidad, es que no hay suficiente dinero para la educación, pero es que tenemos un problema demográfico y por lo tanto un reto demográfico importante. Vivienda, servicios esenciales, la organización del territorio, es decir, pero cada vez que vemos un problema, no, es que no se construyen viviendas, es que yo hice 1000 y tú no hiciste ninguna, es que en la pasada legislatura
Por poner un caso que se daba, en la pasada legislatura se hicieron 20.000 prestaciones nuevas. Si es una cuestión de estadística, 20.000 prestaciones nuevas en servicios sociales en los 4 años, y en 2 años llevamos 18.000, que es una carrera de a ver quién hace uno más. La estadística que se dio antes, por ejemplo, sobre la vivienda vacacional, es que en este año y medio, mes por mes, y lo demostraremos aquí en sede parlamentaria con los datos, mes por mes, se incrementaban o se incorporaban más viviendas vacacionales que durante los 4 años del Pacto de las Flores, sin que se hubiera anunciado ninguna medida sobre la vivienda vacacional. Es decir, esta es la guerra que queremos transmitirle a los ciudadanos. No es que yo hice una más, tú hiciste una menos. Yo sigo pensando en que hay que seguir colaborando. Por ejemplo, en la Ley de Vivienda del Estado hay cosas interesantes que pueden coadyuvar a Canarias también a construir su propia política de vivienda. Creo que es interesante. Ahora, si todo es enfrentamiento, si todo es que yo hice, no hiciste, mucha gente nos estará mirando y dice, sí, muy bien, todo muy bien, parece que todos coinciden que hay un problema, pero resulta que hay 7 recetas para llegar a la solución del problema. No hay solución. Y yo lo que les invito es a eso, les invito a decir, en las cosas en las que podamos ponernos de acuerdo, pongámonos de acuerdo, y en las que no, oye, muy bien, mantenemos nuestras posiciones políticas, faltaría más, pero hay miles de cosas en las que se puede avanzar con una línea clara en Canarias. Bueno, de hecho, este Parlamento siempre ha dado sobradas muestras de buen talante, de buen entendimiento, de mano tendida y de acuerdos, ¿no? Mencionaba, señora Costa, la migración. Figura también, cuando miramos las encuestas, entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. No termina de haber un acuerdo para abordar este fenómeno que también toca de lleno, ¿no?, a nuestro archipiélago. Sí, por ejemplo, el otro día venía una delegación de las Cortes a la Isla del Hierro, en concreto a la Restinga, y ahí se hicieron notar el enfado y el hastío que tiene el pueblo de la Restinga y la Isla del Hierro con este fenómeno. Hemos aguantado estoicamente todo, pero llega un punto de que ya no podemos más. Vemos cómo nuestros pantalones se hunden, cómo no tienen luz, y cuando la administración quiere, puede, porque de repente ve cómo la Cruz Roja tiene un montón de carpas, que es lógico que las tengan para atender a los menores, pero por ejemplo no vemos cómo tenemos un hospital de emergencia que hemos pedido para poder tener una atención digna, no solo a los que llegan, sino a los propios herreños y reñas que tienen una asistencia sanitaria totalmente saturada, que tenemos el hospital de Nuestra Señora de los Reyes con 29 camas y muchas veces estamos colapsados. Entonces la migración no es un fenómeno que vayamos a resolver, porque no se va a resolver. El Hierro va a seguir siendo la puerta de entrada de Europa de la migración, pero tenemos el derecho y la obligación de exigir que mientras vengan y mientras el Hierro sufra esa tensión, tengamos unos servicios mínimos básicos que estén a la altura del drama migratorio que estamos viviendo. Y además hay dos realidades, ¿no? Les voy a dar la palabra por aquí, que hace tiempo que no les escuchamos. Digo que hay dos realidades, por un lado la de los adultos que llegan a Canarias y por otro lado la de los menores no acompañados, que ya se quedan aquí bajo la tutela de la comunidad autónoma, ¿no? Son dos realidades diferentes, ¿cómo se deben abordar? Señor Campos, sobre esto. Aquí ha quedado claro y que cuando hablamos de derecho migratorio estamos hablando de algo absolutamente complejo, global y atemporal. Lo digo porque hay quienes tienen esas recetas mágicas que son generalmente la de la represión y que son pues la de intentar responsabilizar y criminalizar a personas que están haciendo ahora exactamente lo mismo que hicimos nosotros hace décadas y exactamente lo mismo que haríamos cualquiera de nosotros si nos encontráramos en esa situación. Por tanto, hay que asumir que estamos ante un aspecto muy complejo y que las soluciones, por tanto, no pueden ser sencillas y, en todo caso, lo que sí que no pueden ser nunca son inhumanas, contrarias a los derechos humanos, contrarias a los derechos de las personas. Por tanto, para Nueva Canarias al menos ese es un elemento esencial. A partir de ahí, asumir la complejidad y exigir a todas las instituciones, a todos los partidos, la implicación en ese hecho, porque la inmensa mayoría de la sociedad está demostrando que está a la altura. Y evidentemente que aquí quien tiene más competencias, quien puede tener más capacidad es la propia Unión Europea, y lo ha hecho terriblemente mal a lo largo de los últimos años. Ha aprobado un pacto de asilo y migraciones que profundiza, va a seguir profundizando finalmente en la cuestión, porque no va a los elementos en origen, porque no trabaja precisamente las desigualdades allí donde se producen, porque externaliza sus fronteras pagando cantidades absolutamente milmillonarias a países para que contengan la migración, países que no respetan los derechos humanos ni de sus propios ciudadanos. ¿Cómo lo van a hacer con quienes llegan a ese espacio?
Y además dando la posibilidad, en unas posibles redistribuciones, cuando un territorio se vea sobrepasado en su capacidad de acogida, a que si pago una cuantía, te los quedas tú y yo, digamos, pago esa cuantía y ya no asumo mi parte de responsabilidad. Pero eso que tiene Europa está pasando también en España. Y hay un aspecto, comentabas que el Gobierno de España, hay un aspecto que creo que está trabajando de manera muy intensa, que es la derivación de los mayores. La inmensa mayoría de la gente que llega aquí son adultos y no están en Canarias, están en el resto del territorio español, pero también de los menores. Y eso hasta ahora se sujetaba a la absoluta responsabilidad en las comunidades autónomas donde entraban, porque la tutela generalmente está asociada a los menores. Nosotros defendemos que esa tutela estaba, cuando se aprueba en la Constitución, está claramente referida a quienes aquí nacen o a quienes llegan de una manera absolutamente normalizada, pero no con estos flujos migratorios que estamos viviendo en este instante, que pueden ser de miles. Y hemos apelado a la solidaridad del resto de territorios, y nunca existió. Fue mentira. Y por eso, en el Pacto Canario de las Migraciones, Nueva Canarias propuso que se incluyera una modificación normativa que obligara al resto de comunidades autónomas, cuando una de ellas, no hablo de Canarias, puede ser Ceuta, puede ser Baleares, puede ser Andalucía, la que sea, se viera tensionada a la hora de acogerlo, por la propia comunidad, pero fundamentalmente por los derechos de esos menores, que el reparto fuera obligatorio entre todos. Y empezamos a trabajar, Gobierno de Canarias y Gobierno de España, adoptamos una norma, y cuando llegó el momento de la verdad, hubo quien no estuvo a la altura. Por supuesto, yo no espero nada de Vox en ese sentido, pero sí lo esperaba del Partido Popular, entre otras cosas porque forma parte del Gobierno de Canarias, que trabajó codo a codo para elaborar ese documento. Y cuando llegó el momento de la verdad, votaron en contra, con 1.500 excusas, y cuando se superen las 1.500 habrá una 1.501, porque no lo van a apoyar, y lo están demostrando en el día a día. Y por eso le pedimos al Partido Popular que realmente colabore, y si no lo hace, ser capaces entre todas las fuerzas políticas, incluido ahora parece ser que Junts, para ser capaces al menos parchear de momento la situación, aliviarla, pero nosotros vamos a seguir exigiendo la modificación de ese artículo 35. Se está pidiendo esa distribución de unos 4.000 menores de los casi 6.000 que había ahora mismo. Le voy a dar la palabra al señor Galván y después, si quiere, cogerla. Gracias. Bueno, yo quería puntualizar que se habló anteriormente del tema de la subida del salario mínimo interprofesional. Tenemos que tener claro que quien sube el salario son las empresas. El gobierno obliga, obviamente, como siempre el gobierno, metiendo las manos en los bolsillos de las empresas, y es el empresario el que paga. Hay maneras también de incrementar, digamos, la renta disponible de las familias, como puede ser bajar las cotizaciones, que también es competencia del gobierno, bajar las cotizaciones, bajar el IJIC, que es una promesa electoral de este gobierno que no ha cumplido, y, por ejemplo, eliminar el AYEM. Recordemos que eso abarataría la cesta de la compra y digamos, el dinero disponible de las familias entre un 5 y un 15%. Es otra manera de aportar. En cuanto a la inmigración, comentar que obviamente no tiene una solución sencilla. No tiene una solución sencilla. Pero que si sigue haciendo lo mismo, los resultados serán los mismos, también es una realidad. Comentamos, me parece, el año pasado, cerca de 10.000 muertes, decían algunas ONG. Nosotros vamos a dar esos datos por cierto, pero obviamente creemos que esto no se soluciona ni con el reparto de menores, ni no cumpliendo la ley. Tenemos una ley en España que no se está cumpliendo. Tenemos acuerdos internacionales con Mali, Mauritania, Marruecos, Senegal, de repatriación de inmigrantes ilegales. En aquella época el ministro Caldera no le importaba decir inmigración ilegal, como constan los acuerdos. Ahora parece que la corrección política impide decir ilegal. Pues en aquellos acuerdos pone para luchar contra la inmigración ilegal, incluido repatriación de menores. La ley se tiene que cumplir. En España las órdenes de expulsión no se cumplen, ni siquiera llega al 10% de las órdenes de expulsión. Todo lo que no sea cumplir la ley y favorecer, digamos, esta venida de inmigrantes con políticas buenistas, favorece el efecto llamada. Esto no va a acabar. Estamos viendo cómo, si no presionamos desde el punto de vista diplomático, bien puede ser a través de la nación o bien a través de Europa, los países no van a ceder, porque les interesa. Hay mucho negocio. Estamos viendo el dineral que mueven las mafias, el dineral que mueven las ONG que se enriquecen también con el tema de la inmigración ilegal. Pero hay que presionar desde el punto de vista diplomático. Hemos visto cómo han entrado a la Unión Europea fresas regadas con aguas fecales de Marruecos y aquí no ha pasado nada. Decir, oye, no admitimos ni un solo producto marroquí si no controlas tus fronteras. Aquí hemos visto que se puede hacer. Vino el señor Fabrice Leggeri, exdirector de Frontex, a este Parlamento. ¿Sabe usted cuántos de los diputados que están aquí o de los grupos parlamentarios fueron a escuchar la conferencia de Leggeri? Ni uno, porque no les interesa. Lo que no esté dentro del consenso progre, por decirlo de alguna manera, cualquier cosa que se salga ya es, esto es de Vox, esto vamos a criminalizarlo, pues no.
El señor Leggeri, cuando era director de Frontex, ¿qué hacía Frontex? Patrullaba la costa africana y aquellos cayugos que salían al mar los devolvían al puerto seguro más cercano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Al final desincentivas, pero si lo que hacen las embarcaciones van a las costas africanas y lo traen a Canarias, ¿qué causa? Un incremento del efecto llamada. Eso lo estamos viendo diariamente. La única solución es acabar con las políticas de efecto llamada, repatriación de la inmigración ilegal y, por supuesto, diferenciar entre un refugiado y un inmigrante ilegal. A los refugiados hay que tratarlos a través de nuestra red consular para que puedan entrar por avión y con toda la seguridad. Pero al inmigrante ilegal hay que decirle no. Cuando entras a España no vas a regularizar tu situación nunca. Tienes que entrar por la puerta como entraron los inmigrantes que están aquí de manera legal aportando a España, entraron de manera legal y estamos siendo injustos con ellos. Voy a darle la palabra a la señora Reverón, que hace un ratito quería también Sí, vamos a ver. El tema de la inmigración, después de escuchar a todos los compañeros, es un tema muy complejo. Pero estamos ya muy cansados de que la culpa siempre es del Partido Popular, de verdad. Ya está bien de que digan de que la culpa es del Partido Popular. O sea, efectivamente aquí, en Canarias, el Partido Popular firmamos el Pacto por la Inmigración porque estamos totalmente de acuerdo en que nos estamos enfrentando a un problema, pero es un problema de Estado. Y lo he dicho y lo volveré a decir las veces que sean necesarias. No es un problema de Canarias, es un problema de Estado. Y estamos hablando de competencias del Estado. Y el Estado tiene algo que decir. Nosotros hemos pedido, por un lado, financiación necesaria para que las comunidades autónomas que tengan esa derivación de menores tengan dinero suficiente para poderle darles la atención necesaria que necesitan esos menores y que se haga un reparto entre todas las comunidades autónomas sin excepción. No nos olvidemos que en este momento se está negociando ese traspaso de competencias en materia de inmigración a Cataluña. Vamos a ver para qué quieren esas competencias. Entonces, ya está bien de mirar al Partido Popular. El Partido Popular ha sido siempre muy claro. Llevamos un año diciendo lo mismo. Financiación, distribución de menores y, por supuesto, el Frontex, que parece ser que el Gobierno de España quiere seguir mirando para otro lado. Y con eso se soluciona el problema, con eso se podría modificar ese artículo 35 de la Ley de Extranjería. Ya está bien. De hecho, el Gobierno de España se comprometió en mandar 100 millones, si mal no recuerdo, a la Comunidad Autónoma de Canarias y creo que solamente a día de hoy han llegado solamente 50 millones. Ya está bien que no digan que la culpa es del Partido Popular, la culpa no es del Partido Popular. Hay que mirar a quién tiene la competencia y la competencia en estos momentos de inmigración la tiene el Gobierno de España. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero les voy a dar un turno de intervención a las tres personas que no han intervenido. Un minutito, por favor. Voy a ser muy breve porque aprovecho precisamente el fenómeno migratorio, la crisis migratoria, para hacer una reflexión política que ayuda a fortalecer la democracia. El diálogo es imprescindible y del mismo modo que hay diálogo en este Parlamento, que lo haya también en el Congreso de los Diputados. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no es razonable que el presidente del Gobierno de esta comunidad autónoma lleve más de un año y medio para que escuchen la solidaridad de otras comunidades para acoger algunos de los 4.400 junto con Ceuta que tenemos ahora. Eso no es razonable. Por tanto, se le dedica demasiado tiempo a aquello que es importante, y sobre todo desde el punto de vista humano, pero también hay que dedicar tiempo a los retos y desafíos que precisamente hoy hemos hablado de ellos. Por tanto, creo que la democracia es nobleza, la democracia es diálogo, mucho diálogo, aparcar lo que no podemos adoptar como acuerdo, pero avancemos, porque de lo contrario vivimos el drama que estamos viviendo, que ni Europa, porque claro, nosotros fuimos una comunidad de inmigrantes hasta la década de los 70 y ahora somos receptores de inmigrantes y tenemos que acogerlos con dignidad, pero tienen que ser solidarios nuestro país y nuestra Unión Europea, porque de lo contrario lo pasamos mal. Frankie. Bueno, yo creo que ha quedado claro después de este año y medio que llevamos debatiendo con mucho diálogo, porque hay diálogo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, que ha llegado a acuerdo en modificar la ley y ahora ha llegado a un acuerdo para hacer esa distribución de forma voluntaria, y quien ha roto ese acuerdo ha sido el Partido Popular, que gobierna Canarias. Que esa enorme contradicción que se tiene. ¿Cómo es posible que aquí pacte una cosa y lo acuerde y que en el Congreso de los Diputados sus diputados votan precisamente lo contrario? Ya se ha dicho aquí que el tema de inmigratorio es un tema muy complejo, pero sin entrar en el fondo de la cuestión, lo que está pidiendo Canarias es que sea solidaria con esta comunidad autónoma. Porque yo no tengo ninguna duda que si lo que sufre Canarias hoy lo sufriera Madrid, Andalucía o Valencia,
el PP votaría a favor de modificar la ley en el Congreso de los Diputados. No tengo ninguna duda de que eso sea así. ¿Por qué no lo hace cuando Canarias sufre estas consecuencias? Que solo está pidiendo solidaridad. Hablo de los menores, porque como bien decía Luis, con los mayores que han llegado a nuestra comunidad autónoma en este último año, 46.000 migrantes a nuestras costas, casi 40.000 personas se han derivado al resto del conjunto del país. Se ha sido solidario con esta comunidad autónoma, pero eso es competencia del Gobierno de España. Lo que es competencia de las comunidades autónomas, y por eso se ha querido modificar la ley, nos hemos encontrado con la posición contraria del Partido Popular. Barragán, y ya cerramos. Yo sigo apostando por que por mucho reproche que hagamos, vamos a ver si ahora conseguimos en este tema de la inmigración el esfuerzo en el Congreso de los Diputados de sacarlo adelante. No hay que olvidar, y nosotros ahí no ocultamos nuestro pesar por las posiciones que ha mantenido el Partido Popular, pero también, Chano, de que el Gobierno del Estado tiene un pacto para sacar las cosas adelante, y algunas veces los fallos no vienen de la posición del Partido Popular, sino que el Gobierno no tiene su mayoría garantizada para sacar los asuntos. El Gobierno hizo un pacto de investidura, no un pacto de gobierno. Da igual. ¿Qué es lo que tiene Coalición Canaria en Canarias? Da igual. Yo he visto los dos pactos firmados, Chano, y los dos tienen un compromiso para sacar adelante los reales decretos leyes que saca el Gobierno, tanto uno como el otro. Así que vamos a ponernos las pilas e intentar que ese acuerdo ahora, sin olvidar lo que decía Luis, la modificación del artículo 35, que es el objetivo final, salga adelante. Por lo menos ahora a ver si somos capaces de que salga adelante. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Les agradezco a todos que nos hayan acompañado esta mañana. Seguiremos viéndonos por aquí, por el Parlamento. Y a ustedes en casa les emplazamos de nuevo a acompañarnos en una próxima entrega del Parlamento el próximo domingo. Gracias por habernos acompañado. Buenos días.